Evangelio de hoy, quinto domingo de Pascua, solemnidad. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Les contó cómo había visto al Señor en el camino. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Salmo responsorial. Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán la familia de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Este es su mandamiento, que creamos y que amemos. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos
amemos los unos a los otros conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. El fruto que Dios espera de nosotros es la santidad de una vida fiel a los mandamientos, especialmente al mandamiento del amor. En el Antiguo Testamento se habla con frecuencia del pueblo de Israel, designándolo y aplicándole la metáfora de la viña de Yahvé. Puede verse el capítulo 5 de Isaías, que es la canción de la viña, alegoría retomada luego por otros profetas. En el Nuevo Testamento la viña se refiere al reino de Dios, pero Jesús le da una aplicación muy personal. Jesús no solo seguirá presente en los suyos, sino que los suyos no podrán subsistir en cuanto tales, sin estar unidos a Él como los sarmientos a la vid. Separados de Jesús nada se puede esperar, sino esterilidad y muerte. Desde el día de nuestro bautismo estamos injertados en Cristo, somos sarmientos suyos. De Él tomamos la savia, que es la vida divina, la gracia santificante. Pero la vida tiene una dinámica que la impulsa al crecimiento.
Si no crecemos en Cristo por medio de la santidad, es señal de que estamos desgajados de la vida. Se crece en la vida de la gracia por medio de la práctica de las virtudes y la recepción de los sacramentos. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto abundante y así sean mis discípulos. Permanecer en Cristo es tener vida de intimidad con Él, cobrar conciencia de que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Tenemos relación vital con Él más que el Hijo con su madre, y así es como llegamos a ser otro Cristo. Imitar a Cristo es fácil cuando se lo ama hondamente. Y cuando se llega a vivir íntimamente unido a Cristo y a imitarlo en todas sus obras, pensamientos y sentimientos, es cuando se comienza a dar frutos que complacen al Padre Celestial. Es una locura pensar que un sarmiento seco puede producir fruto. Pero es todavía una locura mayor pretender ser apóstol al margen de Cristo, porque apostolado es dar a Cristo y nadie da lo que no tiene. Estar unido a Cristo es pensar y querer con Él. Entonces todo lo que hacemos es agradable al Padre Celestial. Y eso, y no otra cosa, es ser verdadero discípulo de Jesús. Y eso es glorificar al Padre que está en los cielos. Vivencia. Nadie ha podido decir lo que dijo Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Cristo lo ha dicho y lo ha realizado. Al creer en Él y al recibirlo en la comunión, vivimos en Él y vivimos de Él, de su gracia, de su vida. Y Él vive en nosotros, amando al Padre en nosotros. Si no avanzamos en la vida espiritual, es por falta de unión con Cristo. Sin Él no podemos dar un paso. De ahí la necesidad del contacto personal con Cristo. Puedes decir que estás unido a Cristo porque piensas y obras por Él, con Él y como Él